Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a hablar sobre el manejo de desechos electrónicos en Latinoamérica. El grupo está conformado por Dina Tapuyo, Orejuela García, Jordan Gresely, Roxana Mendoza y quien les habla, Heidi Jordán. Bueno, el manejo de desechos electrónicos en Latinoamérica en los últimos años ha visto un crecimiento acelerado en la generación de desechos electrónicos. Esto se debe al aumento del uso de computadoras, teléfonos inteligentes y electrodomésticos modernos, que se reemplazan con mayor frecuencia. Aunque la región genera menos residuos electrónicos por persona que Europa o Norteamérica, el volumen total continúa incrementando de manera sostenida. Un reto fundamental es que gran parte de estos residuos no reciben un tratamiento adecuado. Muchos aparatos terminan mezclados con la basura doméstica o con desechos en vertederos, donde quedan expuestos al clima y liberan sustancias peligrosas, sustancias como el plomo, el mercurio, que pueden filtrarse al suelo o al agua, afectando tanto al ambiente como a la salud humana. Además, en muchos países latinoamericanos todavía cuentan con leyes incompletas o en proceso. La falta de marcos legales firmes ha dificultado el desarrollo de sistemas de recolección organizados, plantas de reciclaje certificadas y mecanismos de fiscalización. A pesar de estos desafíos, la región ha logrado avances. Algunos países han comenzado a crear leyes de responsabilidad extendida del producto, campañas públicas de educación y alianzas con organizaciones internacionales. Estos progresos sugieren que en Latinoamérica está avanzando hacia modelos más organizados y sostenibles. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para lograr una gestión efectiva que proteja el ambiente, promueve la economía circular y garantice condiciones seguras para todos los actores involucrados. Siguiente, por favor. Experiencia sustentable en Chile, servicio de manejo de residuos electrónicos. Chile es uno de los países de Latinoamérica con mayor desarrollo en la gestión de residuos electrónicos, en gran parte debido a su ley 20, 20.920, conocida como la ley REP. Esta ley establece la responsabilidad extendida del productor, obligando a las empresas a gestionar los aparatos electrónicos una vez que los consumidores ya no las utilizan. Dentro de este marco aparece una extensión llamada Servicio de Manejo de Residuos Electrónicos, considerada un ejemplo destacando su sustentabilidad. Este servicio nos garantiza el proceso completo de gestión de residuos electrónicos, desde su recolección hasta su tratamiento final. Su objetivo final es garantizar que estos residuos sean tratados con seguridad, evitando la contaminación y promoviendo así la reutilización. El proceso comienza con la recepción de los aparatos. Una vez que llegan, se realiza una clasificación, se separan los equipos que aún pueden reutilizarse de los que ya no tienen reparación. Los aparatos que todavía funcionan pasan por una etapa de reacondicionamiento. Tras este proceso, son destinados a escuelas, bibliotecas u organizaciones sociales que necesiten equipos tecnológicos. Los equipos que no se pueden reparar son enviados a un proceso de desmontaje. Allí se separan cuidadosamente sus componentes como metales, plásticos, cables, baterías y partes internas. Cada material se envía a gestores autorizados, que se encargan pues de su reciclaje. Los elementos considerados peligrosos reciben su tratamiento especializado para evitar daños ambientales. Un aspecto clave del servicio es su sistema de trazabilidad. Cada aparato es registrado para asegurar
que su manejo sea totalmente transparente. Eso nos permite saber qué ocurrió con cada equipo, quién lo procesó, cuál fue su destino final y ya sea reutilizable, reciclaje o disposición segura. Este servicio también se apoya en alianzas de municipales y empresas privadas. Gracias a estas colaboraciones, los puntos de acopio se han multiplicado y más personas pueden entregar sus aparatos sin costos. Además de que se realizan campañas informativas para enseñar a la ciudadanía la importancia de reciclar correctamente y evitar tirar estos residuos a la basura común. Esta experiencia ha permitido que Chile logre avances concretos, como aumentar la cantidad de equipos tratados formalmente y establecer pues, las capacidades de sus plantas de reciclaje. Aunque aún existen desafíos, como ampliar la cobertura a zonas rurales, el servicio a una referencia valiosa para otros países latinoamericanos que buscan mejorar su gestión de residuos electrónicos. A continuación, mi compañero. A continuación, quien les habla, Mendoza Girón Roxana. Diagnóstico del manejo de los residuos electrónicos en el Perú. En el Perú, la generación de residuos electrónicos ha aumentado rápidamente durante la última década. El crecimiento del acceso a teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, televisores modernos y electrodomésticos han provocado que cada vez más aparatos lleguen al final de su vida útil. Este incremento ha sido más notorio en Lima y otras ciudades grandes, donde el consumo tecnológico es más alto. Uno de los principales problemas del país es que una gran parte de los residuos electrónicos no ingresa a rutas formales de recolección. Muchos ciudadanos aún desconocen los riesgos que implica desechar aparatos en la basura común. Como resultado, una gran cantidad de equipos termina en botaderos informales, donde son manipulados sin protección y expuestos a la intemperie. Esto puede liberar metales pesados y sustancias peligrosas al suelo y al agua. El sector informal tiene un rol muy importante en el Perú. Muchas personas recuperan cables, metales y partes electrónicas de forma manual, sin equipos de seguridad ni capacitación técnica. Aunque esta actividad les genera ingresos, puede exponerlos a humo tóxico como cortes, quemaduras y contaminación por sustancias químicas. Esta situación también reduce la recuperación eficiente de materiales valiosos, ya que se pierde una gran parte de los componentes aprovechables. A nivel legal, el Perú cuenta con normativas importantes, con el Decreto Supremo número 001 del 2012, MINAM, que regula la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con la RAE. Esta norma establece responsabilidades para productores, importadores y empresas gestoras. Sin embargo, la aplicación práctica de la ley todavía enfrenta dificultades. No todos los productores se encuentran debidamente registrados y aún hay pocas empresas certificadas para el tratamiento adecuado de estos residuos. Pese a estos desafíos, el país ha avanzado en la creación de sistemas formales. Existen empresas autorizadas que realizan recolección, desmontaje y reciclaje seguro. Además, se han implementado campañas nacionales de acopio, donde los ciudadanos pueden entregar gratuitamente celulares, lácteos y otros dispositivos. Algunas municipalidades también han comenzado a instalar puntos de recolección. Otra iniciativa importante en el Perú es la promoción de la educación ambiental. Varias instituciones públicas y privadas organizan actividades para enseñar a la población por qué es necesario diferenciar los residuos electrónicos del resto de la basura. Estas campañas han permitido que más personas conozcan la importancia del reciclaje seguro.
En general, el diagnóstico del país muestra una situación mixta. Existe un marco normativo sólido y unas empresas formales con una buena capacidad técnica, pero todavía falta fortalecer la fiscalización, ampliar los puntos de acopio, integrar el sector formal y mejorar la cultura ciudadana del reciclaje. Pero en sí, Perú avanza, aunque aún enfrenta grandes desafíos estructurales. Gracias. Bueno, mi nombre es Jordan Gressel y voy a continuar con el tema de gestión de residuos electrónicos en América Latina. La gestión de los residuos electrónicos en América Latina es un reto compartido por todos los países de la región. El consumo creciente de tecnología ha provocado que más aparatos lleguen a su fin de vida útil cada año. Sin embargo, la región aún carece de una infraestructura suficientemente desarrollada para manejar estos residuos con eficiencia y seguridad. Uno de los principales problemas es la falta de sistemas de recolección masiva. En muchos países los ciudadanos no cuentan con puntos cercanos donde entregar sus aparatos en desuso. La mayoría de los RAE terminan guardados en los hogares durante años o es desechado incoherentemente junto a residuos domésticos. Esto genera acumulación de sustancias peligrosas y reduce la posibilidad de reciclar materiales valiosos. La informalidad también es un elemento común en toda la región. Miles de recicladores y recolectores trabajan sin equipos adecuados, separando cable, quemando plástico o desarmando aparatos con herramientas básicas. Aunque esta actividad representa una fuente de ingresos, también provoca riesgos para la salud y contaminación ambiental. Integrar a esos trabajadores en sistemas formales es uno de los desafíos más urgentes. En cuanto a legislación, varios países han adaptado leyes de responsabilidad extendida del productor, la REP, como Chile, Colombia y México. Estas leyes obligan a las empresas a financiar y organizar la gestión de sus aparatos al final de su vida útil. Sin embargo, no todos los países cuentan con normativas claras y en algunos casos las leyes existen pero aún no se aplican plenamente. A nivel regional existen esfuerzos para armonizar y fortalecer las políticas. Organismos internacionales como la ONUI, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y programas de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente han promovido proyectos para mejorar la infraestructura, capacitar a gestores y desarrollar diagnósticos actualizados. Estos proyectos han permitido generar daños confiables y orientar decisiones de política pública. Otro aspecto clave es la educación ambiental. En varios países se realizan campañas que explican los riesgos del mal manejo de residuos electrónicos y promueven la entrega de aparatos en centros autorizados. Aunque estas campañas han mejorado la conciencia ciudadana, todavía existe una brecha importante entre el conocimiento teórico y las prácticas reales del reciclaje. Pese a las dificultades, la región también muestra avances prometedores. Han surgido plantas de reciclaje certificadas capaces de tratar grandes volúmenes, así como empresas que promueven la reutilización y el reacondicionamiento de equipos. Asimismo, varios gobiernos han comenzado a trabajar con municipalidades para crear programas de recolección y puntos de acopio accesibles. En conjunto, la situación en América Latina refleja una transición hacia modelos más seguros y sostenibles, pero con avances desiguales entre países. Para mejorar la gestión de los residuos electrónicos, sería necesario fortalecer las leyes, ampliar la infraestructura, integrar en sectores informales, educar a la población y, como último punto, promover alianzas entre el Estado, empresas y sociedad civil. Gracias. A continuación, quien habla es Nina Tapoyo y voy a hablar sobre el tema legislación sobre los residuos electrónicos en México. Esta es la regulación de residuos electrónicos en México ha ido creciendo debido al aumento constante del consumo tecnológico y la peligrosidad ambiental de estos desechos. El marco legal más importante no solo establece definiciones básicas, sino también los procedimientos para el manejo, transporte, almacenamiento y disposición de estos residuos. Esta ley reconoce que muchos de los componentes de los electrónicos, como plomos, mercurio, cadmio y retardantes de llama son peligrosos si no se manejan correctamente.
Estos aspectos centrales es que en México clasifica los residuos electrónicos como residuos de manejo especial, lo que significa que su control depende principalmente de los gobiernos estables. Esto crea un escenario en el que la gestión puede ser muy eficiente en algunos estados, pero limitadas en otros. Por ejemplo, estados como Ciudad de México, Galiceo y Nuevo León tienen centros autorizados de acopio y reciclaje, mientras que las regiones no cuentan con las infraestructuras adecuadas, eh, las normas técnicas que opera como guías prácticas. También define qué aparatos entran en la categoría de residuos electrónicos, en los cuales deben tener un plan de manejo y qué documentación deben llevar las empresas en los que se recolectan. También esta norma obliga a que los generadores de grandes volúmenes como universidades, empresas o instituciones públicas registren planes formulares de manejos, lo que ayuda a mantener un mayor control. Sin embargo, en México aún no han implementado de maneras completas un esquema obligatorio de responsabilidad extendida del productor. Así el país europeos o en la Costa Rica, esto significa que no existe una obligación fuerte para las marcas que se desarrollan programas permanentes de recolección o recuperación. Aunque algunas empresas lo hacen voluntariamente, la falta de obligatoriedad generan varios que permiten el reciclaje informal siga siendo predominante. El reciclaje informal es un problema grave. Miles de personas manipulan residuos electrónicos sin equipo de protección y sin controles ambientales. Esto causa contaminación del suelo, ríos y aires, especialmente por la quema de los cables para recuperar el cobre. La legislación reconoce el problema, pero su aplicación enfrenta barreras como falta de inspecciones, presupuestos limitados y poca coordinación entre los niveles del gobierno. A pesar de estas dificultades, México ha logrado avances significativos. En los últimos años se han organizado campañas nacionales de acopio y también se han creado empresas especializadas y se han expulsado estudios técnicos para actualizar el marco regulatorio. Además, el país se ha integrado iniciativamente internacionales que buscan para así poder mejorar la gestión del Waxtec en la región. A continuación, mi compañero. Para cerrar esta exposición, mi nombre es Orojuela García Mejacín y yo voy a hablar sobre la gestión de residuos electrónicos en Costa Rica. Este país no solo destaca por su diversidad y sus políticas verdes, sino también por el manejo responsable de los residuos electrónicos, un desafío que afecta a toda Latinoamérica. Costa Rica ha logrado posicionarse como uno de los líderes regionales en la sostenibilidad. Esto también refleja en un sistema de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos hasta el final de su vida. Lo interesante es que todo este avance no se debe únicamente al gobierno, sino a un modelo de trabajo conjunto entre el sector público, privado y la ciudadanía. El progreso de Costa Rica se basa en un concepto clave: la responsabilidad extendida del productor o red. Este sistema establece que la empresa que importa o comercializa los dispositivos electrónicos deben hacerse responsable del producto, incluso después de su venta, cuando el aparato ya no funciona. Esto significa que ya no es el Estado quien carga con toda la responsabilidad de reciclar, sino también los propios productores. Deben organizar, y financiar y garantizar la recolección. Este modelo incentiva el reciclaje formal, reduce la contaminación y asegura que los residuos terminen en manos de la empresa autorizada. La red en Costa Rica se aplica gracias al decreto 35.933-S, una normativa muy completa que establece las obligaciones claras, como los productores deben inscribirse en el Ministerio de Salud, deben presentar un plan de manejo de metas anuales de recolección, también deben registrar y reportar el volumen de residuos recuperados y están obligados a trabajar únicamente con empresas certificadas para el reciclaje. Gracias a este marco legal, Costa Rica ha podido desarrollar una red amplia y estable de puntos de entregas voluntarias ubicados en distintas ciudades. Además, se ha implementado campañas permanentes que facilitan a la población entregas de residuos sin complicaciones. Una de las fortalezas más notables del país es su infraestructura técnica y operativa. Costa Rica cuenta con empresas especializadas capaces de
desmontar los aparatos, clasificar sus componentes y recuperar materiales valiosos como cobre, oro y aluminio. Además, existen centros autorizados que manejan componentes peligrosos de manera segura, como son la batería de litio, pantallas con sustancias tóxicas, tubos fluorescentes y tarjetas electrónicas con metales pesados. Esta infraestructura, mucho más desarrollada que en países vecinos, permite garantizar procesos adecuados y evitan que los residuos terminen en vertederos o ríos. Otro elemento fundamental es la participación de la comunidad. Costa Rica tiene una población con alto nivel de conciencia ambiental y esto ha sido clave para que el sistema funcione. Las municipalidades, universidades y organizaciones sociales realizan jornadas masivas de recolección, que en ocasiones logran reunir toneladas de residuos en un solo día. Además de muchos países latinoamericanos, la gente está acostumbrada a entregar sus aparatos en puntos formales, lo que contribuye considerablemente a reciclar. Sin embargo, Costa Rica también enfrenta desafíos. El primero es el crecimiento constante del volumen de residuos electrónicos, debido al aumento del consumo digital y la rápida obsolescencia de los dispositivos. El segundo reto es la capacidad instalada, que en algunos casos resulta insuficiente para procesar la cantidad total de residuos. Algunos centros de reciclaje han señalado que necesitan ampliar sus instalaciones y las maquinarias. Finalmente, aunque el reciclaje informal es menor que en otros países, aún se detectan algunas zonas urbanas, lo que genera riesgos para la salud y el medio ambiente. En conclusión, Costa Rica es un ejemplo de cómo un país puede avanzar en la gestión de residuos electrónicos, mediante políticas claras, infraestructura especializada y una ciudadanía comprometida. Su modelo demuestra que es posible enfrentar este tipo de residuos de manera sostenible, siempre y cuando exista la cooperación entre el Estado, el sector privado y la comunidad. Con esta última parte cerramos la exposición, destacando que Costa Rica, como uno de los referentes más importantes de Latinoamérica en la gestión ambiental. Muchas gracias, profesor.